porque la contaminación, en principio, las playas las limpiaron, es decir, lo que interesaba era que quedaran limpias. Yo por eso a mi libro le puse el título de Cuspindo Barlovento, escupiendo contra el viento, significaría, ¿no? Que fue lo que hicieron con el barco, es decir, para evitar el problema pensaron que con separarlo de la costa ya se arreglaba, pero estaban escupiendo al viento, y cuando uno escupa al viento sabe lo que le pasa, que le viene encima. Entonces, con respecto a la limpieza, también escupieron un poco a Barlovento, porque se limpiaban con agua a presión, pero al limpiar ellos decían que cogían los residuos. No, yo vi con mis propios ojos cómo los residuos iban mayoritariamente al mar. Entonces estaban otra vez limpiando para que quedara bonito, pero el mar se tragaba otra vez, ¿no? Y bueno, es decir, los efectos, las repercusiones que puede tener en el medio marino, incluso, por supuesto, en la fauna marina, pues yo creo que eso está por estudiar aún. Porque el petróleo, el chapapote, fue ingerido por pescados, por mariscos, y después unos ingieren otros, y después al final acabamos también tomándolo nosotros. Entonces tampoco sé exactamente cuáles pueden ser las repercusiones que puede tener eso. Y a nivel de mortandad de especies, y a nivel de que desapareciera gran parte de la población de pescado durante toda esa temporada, pues tampoco sé exactamente cuáles son las repercusiones. Pero también hay que admitir que el desastre tuvo unos efectos positivos. Por ejemplo, me parece que los gallegos se unificaron un poco más por el desastre, y también vinieron muchísimos voluntarios de otros sitios de Europa. Sí, todas esas circunstancias trágicas y negativas siempre llevan acompañados pues otros aspectos positivos, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Que los momentos de mayor dolor pues también aparecen a relucir actos tremendamente positivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta que tuvo toda la ciudadanía, pues creo que fue una respuesta pues muy positiva. Yo particularmente como gallego pues me siento orgulloso de lo que pasó, de la respuesta que se dio a nivel colectivo, ¿no? Como también fue muy positivo la llegada de la marea blanca, que le llamábamos, ¿no? Los voluntarios que caían de todos los lugares del mundo, es decir, de otros lugares de Galicia no afectados, de otros lugares de España y de otros países de fuera, ¿no? Lo que pasa es que también la coordinación de esta marea blanca fue también otro desastre, ¿no? Y en muchos casos, bueno, pues no se le sacó todo el potencial que tenían implícito todo este movimiento de solidaridad, ¿no? Pero lo que está claro es que quedó ahí patente, ¿no? Esa solidaridad importante, ¿no? Yo he oído entonces, en aquel año, que Partido Popular no quiso dejar, no quiso que muchísimos voluntarios de Europa del Este entraran porque para ellos fueron potenciales inmigrantes. Bueno, es decir, y luego después, pues yo no sé, eso ya no sé si algunos no dejaban entrar siquiera, pero ya una vez aquí, lo que sí constaté, porque eso sí que estaba a la vista, ¿no? Era como en determinadas ocasiones pues mandaban a los voluntarios a sitios en donde a lo mejor no había tanto que limpiar, y a otros sitios en donde había más que limpiar pues no los mandaban, es decir, que había una desorganización grande, ¿no? Incluso, bueno, pues había gente que decía sí que si el Partido Popular estaba más interesado en potenciar el trabajo de una empresa privada que contratara, que ayudarse de los voluntarios, aunque una cosa no excluía a la otra, ¿no? Ahora, incluso, bueno, pues que no dejaran venir a gente, yo eso sí que ya no te puedo decir, que no lo sé, pero es posible. Además de no organizar bien el trabajo, el gobierno también acusaba muchísimo al PSOE, ¿no? He leído en un artículo que el ministro de Interior, que entonces fue Mariano Rajoy, acusó a Zapatero de no ser patriota. Bueno, es decir, las acusaciones de Mariano Rajoy y del Partido Popular, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Es decir, cómo pueden estar siendo en este momento con respecto a todos los problemas que afectan al
país, mismo sin ir más allá con respecto a la negociación en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, pues es un simplismo absoluto lo que hace, y todo el que no está con él, pues lo acusa de una forma directa, ¿no? Entonces, en este caso concreto, bueno, pues aquí sí acusaban al Partido Socialista y acusaban al bloque nacionalista galego, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que la ciudadanía se daba cuenta de cuál era la actitud que tenían los gobernantes en aquel momento, ¿no? Es decir, cuando veíamos, por ejemplo, a través de alguna, en aquel caso concreto, pues era Telecinco, una televisión privada, que todos los días abría sus informativos con un reportaje sobre el Prestige. Tenía tanta importancia que durante, me parece que fueron 60 días, se abría siempre el telediario con un reportaje sobre el Prestige. Entonces, claro, la gente veía lo que estaba pasando, y eso no se correspondía para nada con las declaraciones ni con las noticias que daban la televisión oficial. Es decir, yo en aquellos momentos sentía que estábamos viviendo algo parecido, no tanto, pero sí algo parecido a lo que fueron los últimos años del franquismo que yo viví. Obviamente había unas libertades democráticas conseguidas que en el franquismo no había, y eso nos permitía poder manifestarnos sin tener que correr delante de los grises como pasaba con el franquismo, ¿no? Pero a nivel del pensamiento de los dirigentes te parecía estar viendo otra vez al señor Franco, ¿no? Que por otro lado fuera el que dirigía el gobierno, en el que participara también el señor Fraga Iribarne, ¿no? Por eso Fraga me representaba con una conexión viva, ¿no? Con franquismo. Sí, pero es decir, los que no significaban una conexión viva por ser mucho más jóvenes, como Aznar, pues también volvíamos a ver, o por lo menos yo lo veía, la encarnación de aquel pensamiento, de aquel pensamiento único, descalificador, carente de cualquier tipo de respeto. ¿Y hoy en día qué pasa con Nunca Más? ¿Todavía existe o ha cambiado en algo? Bueno, Nunca Más fue un movimiento que apareció cuando surgió el problema del Prestige, y después, bueno, pues a medida que fue desapareciendo el problema, pues el movimiento fue también desapareciendo. Después se hicieron convocatorias anualmente conmemorando la fecha aquella, para recordar los peligros que había y lo que quedaba por hacer, lo que no se hiciera. Pero bueno, el movimiento como tal pues no tiene actividad en este momento como tenía en aquel momento, claro, obviamente, ¿no? Es decir, que fue una organización, una respuesta popular, podemos decir, que apareció en aquel momento, pero tampoco sin ánimo de pervivir como una organización, ¿no? Entonces, pues claro, es decir, a partir de ahí, bueno, pues están los partidos políticos como organizaciones políticas, y este movimiento, bueno, pues tuvo su papel, y yo no sé si en determinado momento pues hay alguna otra tragedia, pues podrá volver a aparecer, pero no como una actividad constante como la que podía tener en aquellos momentos, ¿no? Se aprovechó el movimiento Nunca Más, se aprovechó para, bueno, por parte de alguien para crear su propia carrera en política. Bueno, yo creo que en todo caso sería al revés, ¿no? Es decir, que hubo políticos que obviamente se comprometieron con el movimiento Nunca Más, ¿no? Pero cuando fueran las elecciones municipales, por ejemplo, que coincidían, es decir, con el año 2003, ¿no? En el mes de mayo, el movimiento Nunca Más interrumpió sus actividades durante los 20 días que duró la campaña, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, yo no sé si a lo mejor hubo alguna persona que fue muy representativa del movimiento y que después se presentó, pero yo ahora estoy pensando y creo que incluso gran parte de las personas que aparecían participando en los actos como representantes, como portavoces, no se presentaron ninguno de ellos a las elecciones, ¿no? Es decir, que yo creo que sobrepasaba ese tipo de intereses, ¿no? Es decir, fue una respuesta colectiva que evidentemente pues unos partidos apoyaron y otros atacaron, como pues el caso del PP, pero que sobrepasaba la propia dimensión partidaria.